Durante los últimos días se ha desatado una andanada de críticas diciendo que López Obrador hace muy mal en visitar Estados Unidos y entrevistarse con el presidente de la Unión Americana, Donald Trump. Pero la verdad de las cosas es que estas aseveraciones, esta crítica reiterada contra el presidente mexicano López Obrador no tiene ningún fundamento. La verdad de las cosas es que es una crítica eh, muy y persistente, pero no tiene ninguna consistencia. Y por el contrario, simple y llanamente demuestra un infantilismo de izquierda, como el propio Lenin lo llegó a llamar en su momento. Te voy a decir por qué. En primer término, porque es falso que al ir a visitar a Donald Trump, López Obrador le ayude a Trump a ganar el llamado voto hispano en vista de las elecciones que habrán de celebrarse en noviembre. Y voy a decir por qué es falsa dicha aseveración. En primer término, porque los estadounidenses de origen hispano que se encuentran viviendo, trabajando en Estados Unidos y tienen derecho a voto, no son tontos. Es decir, no se dejan influenciar por López Obrador. Los hispanos, los mexicanos, los centroamericanos que se encuentran viviendo en la Unión Americana, curiosa significativamente, se fueron concretamente a Estados Unidos, el centro mundial del capitalismo, de la economía liberal o neoliberal, y no optaron por irse a Cuba, no optaron por irse a Venezuela, no quisieron irse a Nicaragua, no quisieron irse a China, tampoco por ir a Norcorea. No, no son tontos. Fueron y han decidido incursionar, trabajar, llevarse a sus familias a Estados Unidos. Ya no solamente por la cercanía que pueda haber con la Unión Americana, de muchos de los que llegan de todo el continente, sino simple y llanamente porque saben que ahí es donde hay dinero, donde se produce, donde pueden progresar. Si ellos se hubieran ido a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a China, a Norcorea, saben que irían al fracaso a convertirse en esclavos del sistema comunista. Por eso digo, no son tontos, no son tontos. Ellos saben perfectamente y eligieron que era lo mejor para su futuro y el de sus familias. La mayor parte de los hispanos que están en la Unión Americana no son socialistas. Huyeron, por el contrario, muchos de ellos han huido tanto de México como del resto de los países de Centro y Sudamérica, cuando precisamente en sus países de origen se instauraron gobiernos con tendencia socializante. Prueba de ello es que hay una avalancha, y la ha habido, desde que triunfó, entre comillas, la revolución comunista en Cuba y desde que se encarnó en Venezuela el socialismo a través de Chávez y Maduro, huyen buscando Estados Unidos, no otros países, sino la Unión Americana. ¿Y cuál es el origen, sin más, de tanto mexicano que ha viajado a Estados Unidos con el propósito de internarse legal o ilegalmente en ese país, trabajar, obtener recursos y mandarle dinero a su familia, huir del experimento más nefasto que se aplicó en México y que es el sistema ejidal? En efecto, en México, bajo al amparo del nacionalismo revolucionario creado por Plutarco Elías Calles y luego seguido por por Cárdenas, por Lázaro Cárdenas, lo que en México se implantó fue el llamado ejido, un mecanismo a través del cual no se entregó a los campesinos de México, no se les reconoció a estos la mayoría de edad para ser dueños propietarios de la tierra, sino que por el contrario,
solamente se les entregó en usufructo, pero no en propiedad. Es decir, se les escrituraban, por decirlo de esa manera, esas tierras, pero no se les entregaban en propiedad. Los campesinos nunca fueron dueños de ellas, sino simple y llanamente se les entregaban, se les ponía en la lista para que las trabajaran y vivieran de lo que producían. La mayor parte de ellos no tenían recursos, no tenían dinero, entonces acababan endrogados con créditos impagables al gobierno. Y eso es a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde uno es el dueño de la tierra y si encuentra uno petróleo, nada de que es del Estado ni de la nación, uno es el dueño del petróleo. Por eso hay tanto millonario y multimillonario en los Estados Unidos, por eso el capitalismo ha florecido y por eso mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, argentinos, chilenos, nicaragüenses, se van siempre y buscan Estados Unidos porque saben que es una tierra de promisión, porque se respeta la propiedad, porque se reconoce el derecho a ser dueño de una tierra y a poder progresar y a seguir su vida. Entonces los que viven en México, los que vivían en México y se fueron a Estados Unidos iban y fueron en búsqueda de una situación muchísimo mejor. Pero no solamente eso. No existe, es un mito eso de que el voto hispano, como también en México durante muchos años se manejaba el mito del voto obrero, del voto campesino, o en Estados Unidos el voto negro. No es cierto. En Estados Unidos se lleve en la sangre lo que sea, se tenga la tez del color que sea, el voto, como en el resto del mundo, es individual, es personal, no es colectivo. De tal manera que es falso que todos los negros voten en contra de Trump, que todos los hispanos voten a favor de uno o de otro. No es cierto. Si usted viaja a la Unión Americana, si usted conoce, si usted vive ahí, sabe que cada persona, y esto es debido al individualismo, a la filosofía liberal que ha permeado la Unión Americana, cada persona es libre y decide y realiza un discernimiento personal y selecciona y dice, yo voy a votar por fulanito o menganito de tal. Ni todos los blancos votan a favor de Trump, ni todos los blancos votan en contra de Trump, como de la misma manera no todos los negros votan a favor de Trump, ni en contra, o sea, ni los de origen asiático, eso es falso, eso es falso. En México así se creó eso del mito del voto obrero, del voto campesino, para justificar el carro completo como el que se utilizó en 2018 para imponer a López Obrador en México. Años, sexenio tras sexenio se llevaban a cabo las elecciones y se decía que había ganado el candidato oficial con millones de votos de manera arrasadora. Claro, ahora se han apantallado, han convencido a muchos jóvenes en México que no vivieron esos 70 años bajo el mismo sistema y se le han creído eso de los 30 millones de votos a favor de López Obrador. Pero, insisto, no son tontos, no son socialistas. Además, no solamente eso, los mexicanos que viven en Estados Unidos o sus hijos y todos los que conforman el llamado voto hispano, no son seguidores de López Obrador, por favor, ni de Morena. Ellos no le deben nada a López Obrador, no le deben nada. Ellos son dignos. Ellos no reciben su mesada, su limosna mensual como las que entrega López Obrador a gente de la tercera edad o a chamacos. Por lo tanto, no se sienten obligados con él, porque ellos trabajan. Por el contrario, el dinero que obtienen lo mandan a México a sus familias en las llamadas remesas. Así es que dejémonos de tonterías y de creer que si va a López Obrador le va a ayudar a Trump. No es cierto, nadie sigue a López Obrador. Los hispanos y que viven en la Unión Americana o los de origen hispano, los que llevan sangre y que ya ni muchos de ellos ni siquiera vivieron en México ni se acuerdan de lo que son México o los países de Centro y Sudamérica, ellos van a votar por el que más les convenga. Nadie le hace caso al López Obrador allá. Morena no existe en Estados Unidos, ni hay seguidores de Morena, ni conocen a Morena. No son zombies, no son robots. Así es que esa es una tontería, esa es una mentira. No le va a hacer ningún favor. Va a ir simple y llanamente porque tiene que ir, porque de la misma manera tiene que ir el primer ministro canadiense, también el socialdemócrata y pro-gay Trudeau, va
porque simple y llanamente se pone en funcionamiento la nueva fase del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de Norteamérica y eso es todo. Pero no hagamos caso de tanta tontería.